creciente que subió como 7 metros del asfalto, se tiró en unas casas y bueno, llevaba palos. Recordando que Conred ha señalado que El Progreso y Jalapa son dos de los departamentos donde las lluvias han causado mayores daños. Presidente Jimmy Morales finaliza hoy la gira por Estados Unidos, en donde hablará con congresistas del tema migratorio. En otros puntos, la Comisión de Derechos Humanos elige terna de aspirantes a procurador. Juristas predicen largo camino por recorrer para la extradición de la ex vicepresidenta Roxana Valdet. El gobierno de Cuba condena las nuevas restricciones del presidente Donald Trump hacia las islas que difieren de lo avanzado con Barack Obama. Noticias del mundo, el gobierno de Cuba condena las nuevas restricciones del presidente Donald Trump hacia la isla. Y por supuesto aumenta el número de víctimas en Londres después de este atentado ocurrido en este espacio. Nosotros seguimos con más y Prensa Libre concluye con esta información. Las noticias de Prensa Libre esta mañana: distorsión en cifras de niñas madres, reducción de programas de salud coincide con baja en registros de maternidad de menores. Y en más información, vamos al interior de Prensa Libre para ver más noticias, y es el estado de sitio el que tiene más información para compartir con todos nosotros. Y es que fíjese usted, lleva gastados 4 millones de quetzales. Una más, y esto tiene que ver con otro punto importante. En abril se van a recopilar datos para el censo. El análisis de información se va a presentar en noviembre del 2018. Por ahora se forman mesas técnicas. Y una noticia más para compartir con todos ustedes en Viva la Noticia: 9 muertos en ola de ataques el fin de semana. Prensa Libre presentó. Con más información, seguridad fronteriza y combate al crimen organizado, algunos de los temas en esta jornada de los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador durante la cumbre que se realiza en Estados Unidos. La gira del presidente Morales por Estados Unidos finaliza en esta jornada y hay varias reuniones que todavía están pendientes con congresistas para hablar del tema migratorio. El Comando Sur en Miami fue la sede en el segundo día de la Conferencia Prosperidad y Seguridad Centroamericana, que reunió a los 3 presidentes del Triángulo Norte con la cúpula de seguridad de Estados Unidos. En la reunión participó John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, quien hizo referencia a las acciones impulsadas en la región en el combate del crimen organizado y la trata de personas, así como el contrabando. Los otros 3 milagros que han sucedido en esta región son El Salvador, Guatemala y Honduras. Hace 5 años eran los 3 países más peligrosos en el planeta, con los mayores índices de homicidio en el planeta. En el recorrido dentro de las instalaciones estadounidenses se presentó un equipo y tecnología que podrá ser utilizado para la seguridad fronteriza. Jimmy Morales se reunió con William Brownfield, secretario de Seguridad de Asuntos Antinarcóticos, para abordar una estrategia para la reducción de la criminalidad, generando una vinculación entre la Policía Nacional Civil y la población. Bueno, y para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala a nivel ejecutivo y el Senado, el gobierno de Jimmy Morales habría contratado a una firma de, una millonaria suma es la que ellos han pagado por contratarla. Cabe destacar que los lobistas son trabajadores de relaciones públicas que usan distintas técnicas para influir a legisladores en favor de los intereses policiales y, por supuesto, bastante peculiares de sus clientes. El gobierno de Jimmy Morales habría contratado a la empresa estadounidense Barnes & Thorburn para los servicios de relaciones gubernamentales y cabildeo político, lo que buscaría apoyo para la denominada Coalición del Congreso de Guatemala, una alianza de partidos políticos que dicen trabajar para promover los intereses del país. La firma estadounidense se encargaría de la comunicación de los altos funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo de Estados Unidos y de Guatemala en busca de desarrollar estrategias de comunicación entre ambas naciones. El propósito sería mejorar las relaciones promoviendo a largo plazo comunicaciones e interacciones positivas entre los
dos países, consignó la revista virtual Onwards en su página web. Por los servicios, la agencia con sede en Indianápolis cobraría $80,000, cerca de medio millón de quetzales al mes. El contrato por 12 meses le costaría al gobierno al menos 7 millones de quetzales. Adicional, la empresa proporciona cabildeo y relaciones gubernamentales a la oficina ejecutiva del presidente Jimmy Morales con el fin de ayudar a desarrollar una mejor relación con el gobierno estadounidense y miembros del legislativo, cuyo contrato fue firmado para culminar en marzo de 2018. Fuentes que tuvieron acceso a la información y que prefirieron omitir su nombre confirmaron a Noticiero Guatevisión que Marvin Mérida, excomisionado ad honorem para los migrantes, quien fue nombrado por el presidente Morales, habría firmado el contrato con la empresa lobista. Los diputados Fernando Linares Beltranena del PAN, Julio Blainfiesta de UCN, Javier Regalado de MR y Óscar Quintanilla de Alianza Ciudadana habrían firmado el contrato para el lobby en el Congreso estadounidense en busca de mejorar las relaciones. Se intentó obtener una postura del Ejecutivo, sin embargo, fue imposible hablar con el vocero presidencial, Heinz Hyman. Bueno, el Contralor General de la Nación, Carlos Mencos, se pronunció ante los señalamientos del Ministerio de Comunicaciones referente al mantenimiento de una carretera en específico. Mencos fue muy enfático en decir que la responsabilidad es de este ministerio y que tiene que hacerse cargo, por supuesto, del mismo. Carlos Mencos, Contralor de la Nación, manifestó que el ministro de Comunicaciones había señalado a la Contraloría General de Cuentas en un programa de radio como responsable de que él no pudiera dar el mantenimiento necesario a la carretera CA2 Occidente, también conocida como carretera Odebrecht. Quiero comentarles que cada uno tenemos que asumir nuestro rol. Yo en un momento lo único que le dije a él por teléfono incluso, porque en la nota que le contesté cuando él me hizo la consulta, yo le dije que era responsabilidad de él. Yo le dije, mire, lo único que hay que tener un poquito de cuidado es que, según tengo entendido, porque no es la Contraloría de la Cartera de Trabajo, derivado del proceso de investigación, el caso está bajo reserva, pero en todo caso, platique con el Ministerio Público. Ayer el mismo fiscal le decía, mire, ya se levantaron todas las pruebas que necesitamos, así es que hay responsabilidad suya. Igual nos pusimos de acuerdo para reunirnos el próximo lunes. Tenemos que cambiar de tema y es que la Comisión de los Derechos Humanos eligió ya a la terna de aspirantes a procurador, por lo que ahora el Pleno será el que debe elegir al sustituto de Jorge de León Duque. A continuación le presentamos quiénes son los integrantes de esta terna, así que vamos a conocer el perfil de los 3 aspirantes a ocupar la silla del magistrado de conciencia. Augusto Jordán Rodas Andrade, con una ponderación de la comisión de 93.33, nació en Quetzaltenango, es abogado de 49 años con un posgrado en garantías constitucionales de la Universidad Castilla, España. Ha desarrollado actividades como auxiliar en derechos humanos ad honorem, delegado de Retauleu en 1994, catedrático universitario del 2010 al 2013, asesor jurídico de la Municipalidad de San Pablo San Marcos y ex candidato a la alcaldía de Xela por Viva y Encuentro por Guatemala en el 2011. Claudia María López David, con una ponderación de 85.90, es abogada de 51 años, egresada de la Universidad Rafael Andívar, especializada en protección a los derechos y con una maestría en derechos humanos. Ha efectuado labores como directora de posgrado de la Universidad Landívar, perito en los casos Plan de Sánchez y la quema de la Embajada de España, coordinadora de Abogados Sin Fronteras y desde el 2012 labora como procuradora adjunta 1 de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ricardo Efraín Alvarado Ortigoza, con ponderación de 80.44, abogado con maestría en Administración Pública, catedrático universitario y dentro de sus actividades ha desarrollado labores como procurador adjunto de Derechos Humanos de 1994 a 1997, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos COPREDE en el año 2000, representante de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas en el año 2002. Del 2005 al 2012 fue asesor de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Uno de ellos será el próximo Procurador de los Derechos Humanos, periodo del 2017 al 2022. Bueno, ya aunque la ex vicepresidenta Roxana Valdetti afirmó aceptar su extradición según analistas jurídicos, esto es algo que está muy complicado que se pueda hacer realidad. Y a continuación vamos a detallar algunos motivos que generan dudas. Hace exactamente 6 años arrancaba una de las contiendas electorales que marcaría la historia de Guatemala. Una contienda en la que el Partido Patriota lideraba las encuestas a toda costa,
literalmente. Por un lado, la Fiscalía reveló que la campaña fue costeada con financiamiento ilícito, pero por el otro, una reciente acusación proveniente de la Corte de Columbia, Estados Unidos, señala que Roxana Baldetti, quien fue electa vicepresidenta, operó desde la campaña electoral de la mano de uno de los más sanguinarios carteles del narcotráfico en la región, los Zetas. Ante la solicitud de extradición por parte del país norteamericano, la exfuncionaria no ha podido decir otra cosa más que: porque me hallan, señor juez, acepto la extradición. Consultado un abogado experto en temas de extradición, refiere que ahora que existe la solicitud formal, Baldetti busca quedar bien con la justicia estadounidense. Es una forma también de colaborar con la justicia estadounidense, en vista que sabe muy bien que aquí en el país, en Guatemala, no hay razón de ser de luchar contra una extradición, la cual tiene bastantes elementos de juicio a efecto de ser extraditada. Si ella no quiere pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos, es colaborar con el gobierno de Estados Unidos, inmediatamente ella toque suelo americano. Y es que la acusación que Estados Unidos realiza a Roxana Baldetti la pone en un escenario complicado, pues la sentencia podría significar no recobrar la libertad por el resto de su vida. Por los cargos de asociación delictuosa con fines de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína con el conocimiento de que ésta sería importada hacia Estados Unidos. Por ejemplo, ella puede tener cadena perpetua en Estados Unidos, un mínimo de 30 años por el tipo de caso, por la posición que ella tenía en el gobierno de alta dignataria, por lo tanto ella enfrentaría de 30 a cadena perpetua. Y es que aunque la ex vicemandataria se declara inocente, Temiendo que la extradición traiga otro nombre de mujer y se equivocaron y pusieron el mío, porque yo me declaro inocente, señor juez, esta extradición solo la puedo ver como una venganza a las cosas que hice como política correcta durante el tiempo que me desempeñé como diputada y como vicepresidenta. según el experto, Baldetti podría admitir culpabilidad por el delito de narcotráfico y contribuir con las investigaciones estadounidenses. Ella puede ir y colaborar con la justicia americana y ella saldría en 5 a 8 años, porque tendría demasiada información que prestar a las autoridades americanas. Sin embargo, este último escenario haría temblar a otros cuantos funcionarios que pasarían a estar en... Bueno, interesante el tema y justamente hay tanto que se ha dicho sobre este caso y lo comentaba el periodista Fernando Lucero en su columna. Dice, este es un nuevo caso que muestra que queda confirmado que los recursos económicos procedentes del narcotráfico y el crimen organizado son los que han financiado las campañas electorales y a muchos de sus candidatos. Dice de ahí que alcaldes, diputados y presidentes han sido pagados con ese dinero mal habido, por lo cual no logramos avanzar hacia un verdadero desarrollo y a una democracia equitativa y representativa. Y es la verdad. Honestamente digo, este es un caso que no es aislado, que se puede dar en muchísimas otras personas que hoy están en cargos de poder o que han estado en el mismo, claro, ¿verdad? Lo podíamos ver entonces a través de este reportaje que prepara todo el equipo de Noticiero Guatevisión. Y bueno, seguimos hablando, esto es Sin Pelos en la Lengua, pero también en este caso por un hecho deportivo bastante curioso, ¿Vero? Sin pelos en la pista, le A cambiamos, ver, ¿te parece? Bueno, vean y miremos. ustedes en estas imágenes, sí, cómo esta atleta se queda prácticamente sin su peluca al caer y hacer este salto. ¿Vieron? Ahí quedó, como que hubiera sido un poco de arena, pero quedó su pelo en la pista. ¿Pero era una extensión, era una Yo peluca creo que o qué era era? una peluca completa la que ella tenía. Ahí vean, viene su colita y miren cuando cae, se le va. Muy mal puesta, la verdad. Y va mal puesta y ahí es donde ella cae y le queda la peluca. Es y una ahí la podemos ver que está deportista bajada. nigeriana, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín, no perdió el control tras lo sucedido y esperó que los jueces validaran sus saltos, 6.21 metros, para recoger finalmente su peluca de la pista. Esto ocurrió en Oslo. Muy bien, nos vamos a la pausa, viene la economía, todavía hay más del clima, muchas cosas por delante, hasta las 8 estamos con ustedes en Viva la Noticia. ¿Qué es?